Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Como venimos contando, Argentina viene encarando una gradual apertura de sus fronteras internacionales y empieza ahora en diciembre también una apertura de sus fronteras interjurisdiccionales dentro de su propio territorio. Hoy estamos acá con Gonzalo Robredo, que es el presidente del ente de turismo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, principal destino turístico del país, principal emisor y receptor de pasajeros tanto internos como al exterior, como bien pueden saber cualquier persona que se mueva en la industria turística de la región y del mundo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Buen día, ¿cómo andás? Gracias por la entrevista. No, muchas gracias por el tiempo. Conversábamos un poco antes de empezar sobre cómo se está desarrollando hoy esta apertura de la ciudad de Buenos Aires, principal destino turístico de la Argentina. Sí, bueno, mira, como consecuencia del decreto del Gobierno Nacional por el cual ahora se permite digamos, el ingreso a el AMBA, es decir, al Gran Buenos Aires, vía Ezeiza, que es lo que ocurre hace prácticamente un mes. Es la primera apertura concreta que hay en la ciudad de Buenos Aires al turismo, en este caso de países limítrofes, y realmente es muy importante, ¿no? Es una señal muy fuerte, es empezar a transitar o ya con pasos más grandes hacia la normalidad y sobre todo a salir de esa inmovilización total que tenía el sector del turismo en la ciudad de Buenos Aires, porque no solamente se suma el turismo de los países internacional, de los países limítrofes, sino que también esperamos un mayor y un creciente movimiento de turismo nacional hacia la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por la proximidad de las fiestas y que vienen a visitar a sus parientes y a sus amigos. Ahora, primero en términos de números es muy relevante. Para que vos tengas una idea, el 52% de los turistas internacionales que visitan la ciudad de Buenos Aires anualmente vienen de los países limítrofes. Es decir, que esto representa un volumen muy importante. Además, al ser vía aérea, son generalmente los que tienen un promedio de gasto más alto, por ahí arriba de los $600 por estadía, con lo cual somos bastante optimistas y vemos esto como una primer medida muy positiva para tener un termómetro real de cómo va a ser la reactivación. Es decir, yo creo que el gran desafío, Rolando, para el sector del turismo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en el mundo, es que después de números de crecimiento importantísimos en los últimos 25 años, pero por ejemplo en el año pasado la ciudad de Buenos Aires tuvo su pico, su récord histórico de turismo internacional, llegando a los 2.975.000 turistas internacionales. Pasar directamente a cero, tanto en la oferta como en la demanda, es algo nunca visto, yo te diría, en la historia de la economía del mundo moderno. Con lo cual, regenerar y entender cómo va a ser esa recuperación es muy importante con mercados tan relevantes como los países limítrofes. Entonces, mi primer punto es, esto es realmente una decisión importante, contextualizando en lo que está pasando en el turismo a nivel región, a nivel país, a nivel ciudad, país y a nivel mundial, ¿no? A ver, hoy en día, para hacer un repaso, ¿quiénes son los turistas que pueden ingresar a la ciudad de Buenos Aires y en qué condiciones? ¿Qué es lo que necesitan presentar? ¿Necesitan hacer una cuarentena? ¿Necesitan presentar un PCR negativo? Mira, los que pueden venir son los turistas, como bien decías vos recién, de los países limítrofes. El requisito, si vos venís de un país limítrofe a hacer turismo en Buenos Aires, es primero lo que te pide el gobierno nacional, que es un PCR en origen con una validez de por lo menos 72 horas, es decir, no más de 72 horas, que tengas un seguro de cobertura médica y que hagas una declaración jurada. Eh, Esto es lo que pide Nación. A esto se suma lo que vamos a pedir en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un test en destino. Es decir, cuando vos llegues y hayas completado tu declaración jurada de que venís a la ciudad de Buenos Aires, vas automáticamente a pasar a hacerte un test en Ezeiza,
en donde vos vas a hacer un test de saliva, es decir, que es un test no tan intrusivo como el hisopado nasofaringio, y vos, una vez que hayas dejado tu muestra de saliva, vas a poder dirigirte a tu destino en la ciudad de Buenos Aires y entre 8 y 10 horas vas a recibir proactivamente el resultado del test, ya sea positivo o sea negativo. Eso va a correr a cuenta del turista internacional y vas a tener un costo de 2.500 pesos, que son aproximadamente $30. Lo que te quería señalar, Gonzalo, seguramente vos lo explicarás mejor, es que todo esto se puede avanzar en esto y todo esto se puede conseguir a raíz de que las tasas de contagio en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, están descendiendo, ¿verdad? Sí, es decir, la curva sigue siendo descendente, ya el promedio diario está por debajo de los 300 casos diarios. Buenos Aires fue la primera ciudad que tuvo su pico, pero viene descendiendo en forma continua, sin tener rebrotes o repicos desde hace varios meses, y ya estamos en niveles muy bajos. Esto nos permite ser más optimistas con respecto a que la crisis sanitaria está controlada. Sin embargo, bien sabemos por experiencia de lo que ha pasado en los países europeos que justamente los movimientos entre jurisdicciones durante las vacaciones son una amenaza para un potencial rebrote. Por eso es que estamos siendo extremadamente cuidadosos y a lo que se le pide a nivel nación que en origen tengan un PCR de 72 horas, le agregamos el PCR en destino, en Ezeiza, para que estemos absolutamente tranquilos de que esa persona viene sin el virus a la ciudad. Los turistas internacionales que vayan a arribar de los países limítrofes en los próximos días, ¿qué es lo que van a poder hacer en la ciudad? ¿Qué actividades están habilitadas? ¿Qué tipo de circuitos y cómo, bajo qué cuidados se van a realizar? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta y es la pregunta, primero, como te decía recién, aunque parezca contraintuitivo, Buenos Aires es una ciudad segura desde lo sanitario, ¿no? Es decir, realmente hemos superado estos picos y estamos en una curva descendente porque los porteños y todos aquellos que generan actividades comerciales y actividades de entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires han incorporado bien todos los protocolos y nos cuidamos entre todos. Ahora, en las últimas semanas se han abierto y se han dispuesto una enorme cantidad de actividades que van desde turismo, desde gastronomía, no solamente con aforo del 25% o 30%, perdón, en los locales, sino también que además en las veredas. Es decir, Buenos Aires se ha ido transformando y hay más de 600 veredas en donde veredas incluso también en la calle, donde se ha permitido instalar mesas, con lo cual se puede disfrutar de la noche o del mediodía en mesas al aire libre, lo que hace también más seguro el hecho de poder disfrutar de la gastronomía en su plenitud. Es decir, realmente la oferta gastronómica de Buenos Aires hoy está reviviendo, está muy cerca de llegar a su oferta pre-pandemia. Lo mismo con las actividades culturales, es decir, los museos y ya el último centro cultural, el Recoleta, abrió el martes pasado, ya están todos abiertos, hay que solicitar turnos en la página de Ciudad de Buenos Aires, que es buenosaires.gov.ar/invertida cultura/invertida museos, y ahí se piden los turnos para poder visitar museos. Pero yo te diría que lo más interesante de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la pandemia y que lo hace único y que posiblemente esta temporada sea la única y esperemos que sea la única que pase esto, es que vas a poder disfrutar de hoteles que por ahí antes te parecían fuera de presupuesto y hoy están haciendo ofertas todos, los hoteles 5 estrellas, los 4 estrellas, ofertas por niveles en términos de dólares muy por debajo de lo que eran hace un año. La oferta gastronómica hoy al tipo de cambio en Buenos Aires para los países limítrofes es atractiva como no lo era en los últimos 20 años. Entonces vas a tener una ciudad de Buenos Aires sana desde lo sanitario, donde vos vas a estar seguro de que tus márgenes de contagiarse son mínimas. Vas a poder disfrutar de una oferta gastronómica, hotelera, cultural, como siempre, a costos mucho menores,
y además vas a poder disfrutar de una ciudad al aire libre como Buenos Aires, que por ser una ciudad plana, por ser una ciudad que tiene el río y la pampa que la rodea, es con una bajísima, tiene una circulación de aire, tiene un clima espectacular, con lo cual no tenés polución. Es una ciudad realmente que te invita a caminar, a andar en bicicleta, y donde la oferta de parques, incluyendo la reserva ecológica, que es una de las más grandes del mundo en una ciudad de este tamaño, que tiene 340 hectáreas y el 33% del total de especies de aves que hay en la Argentina, más nuestros parques, más esta oportunidad de ver al porteño expresándose culturalmente en la calle, con su gastronomía, espectáculos, etcétera. Creo que hace de Buenos Aires y de esta temporada, este verano, un momento único para visitarla. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno, retomamos acá. Bueno, yo le quiero contar a nuestros seguidores que Gonzalo, más allá de ser el presidente del ente de turismo porteño, es un especialista en turismo urbano. Y entonces, a raíz de lo que nos está contando de cómo se ha reconvertido la ciudad, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que en esta nueva normalidad va a cambiar el modelo de consumo del turismo urbano? ¿Qué es lo que la gente va a demandar de ciudades como Buenos Aires? Mira, esa pregunta es fascinante, es absolutamente fascinante. Yo creo que finalmente el turismo urbano era no, más allá de el querer conocer una ciudad distinta, con sus edificios, con sus parques, con su gastronomía. Creo que el viajero lo que busca en el turismo urbano moderno, actual, es el encuentro con el otro, ¿no? Es ese encuentro local y visitante de la manera menos mediada posible. Es esto de vos por ahí ir a una ciudad y poder encontrarte con el local, y en esa conexión personal de cómo se viste, de cómo vive, de cómo habla, de qué temas le interesan, cuál es su gastronomía. Esa es una conexión transformadora. Creo que el desafío de la pospandemia va a ser regenerar ese encuentro, ¿no? Es decir, que volvamos, y creo que eso va a llevar un tiempo, que volvamos a animarnos a conectarnos con el otro, con esta aprensión y esta preocupación de que tenemos que tener distanciamiento, de que esa cercanía puede ser una amenaza. Creo que hay que el desafío es ver cómo vamos a responder a eso, porque si bien por supuesto que todas las expresiones culturales, gastronómicas, artísticas, arquitectónicas, la infraestructura de una ciudad es muy atractiva, y sobre todo una ciudad como Buenos Aires, el desafío para mí va a ser regenerar ese encuentro, regenerar esa conexión personal, que con la naturaleza es mucho más fácil, porque justamente el turismo no urbano es lo mismo, es la conexión de la persona con la naturaleza, y esa conexión no tiene esta amenaza de la cercanía, contagio, etc. Ahora, realmente creo que, y esto te lo digo en Buenos Aires, yo percibo que eso está en la medida que se ha bajado la curva y estamos con muy pocos contagios, se está regenerando, y eso está volviendo a pasar. Hay algo sorprendente, no acerca de la belleza de la ciudad de Buenos Aires, sino de las elecciones, de los pasajeros, los estudios que están surgiendo a raíz de las agencias online, de algunos metabuscadores. Uno esperaría que señalaran en los primeros puestos a todos los destinos de naturaleza, y aunque Bariloche e Iguazú se mantienen en Argentina entre los primeros lugares, Buenos Aires está metida como destino urbano en el podio, en todos los informes que se han presentado hasta la fecha. Con qué tiene que ver eso? Mira, creo que tiene que ver con el posicionamiento que teníamos y que logramos en la ciudad antes de la pandemia. Creo que Buenos Aires es una ciudad fantástica porque justamente como pocas, yo te diría que el principal atractivo somos nosotros, somos los locales, somos los porteños, ¿no? Nuestra campaña de comunicación de Buenos Aires como destino turístico era Somos porteños. Justamente lo que tenemos para ofrecer es esas ganas que tenemos de conectar con el otro, de contactar con el otro, de mostrar nuestras expresiones culturales al otro, de ser ávidos anfitriones que queremos justamente
esa conexión. Para que te des una idea, cuando hicimos estudios antropológicos y sociológicos en Palermo, uno de los barrios más grandes y más habitados de la ciudad, para el vecino de Palermo, su identidad en gran parte se constituía por ese diálogo con los turistas internacionales. No concebían Palermo sin el turismo internacional. Y yo creo que eso, sumado a que la gastronomía en los últimos 7 años de Buenos Aires digamos, ha florecido ofreciendo lo mejor de la gastronomía latinoamericana, más esos chefs argentinos y porteños que se habían ido a capacitar a España, que fue la revolución de la gastronomía mundial en los últimos 30 años y que por primera vez han puesto a nuestro continente y a nuestra ciudad específicamente con la mejor capacitación en las mejores cocinas de España, habiendo aprendido en su idioma. Eso generó una transformación gastronómica extraordinaria, más incluir lo mejor de Latinoamérica, que seguimos incorporando la cultura de los venezolanos, de los colombianos, que ya teníamos los peruanos, paraguayos, bolivianos, y esa mezcla latinoamericana, pero europea de España, Italia, hace que Buenos Aires sea una ciudad que sigue evolucionando en su identidad, que sigue siendo una dinámica de expresiones culturales que está viva. Y bueno, eso lo hace única a la ciudad de Buenos Aires. Gonzalo, permitirme hacer las últimas 2 preguntas. Una tiene que ver con que ustedes anunciaron que el 8 de diciembre la ciudad de Buenos Aires se reabre al turismo interno, también en Argentina. Contame un poco cómo va a ser esta apertura. Mirá, es en realidad está abierta, es decir, hoy podés venir a la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que a partir del 8 de diciembre, dado que hay un fin de semana largo que incluye lunes y martes de la semana que viene, prevemos que se va realmente a inaugurar la campaña masiva de recepción de turismo nacional en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir del 8 de diciembre vamos a hacer testeos también de PCR con saliva a aquellos que vengan a la ciudad de Buenos Aires, ya sea por micro o por automóvil, por supuesto en Ezeiza por avión también, pero eso va a constar en que vas a tener 24 horas para poder hacerte un test de saliva en distintos centros habilitados de la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos entres a la ciudad, te va a llegar un mensajito de texto a tu celular diciendo bienvenido a la ciudad de Buenos Aires, tenés 24 horas para hacerte el test en estos distintos centros. Que de vuelta, yo creo que dado por lo que es tradicionalmente Buenos Aires para el turismo nacional y lo que vemos en las encuestas, hay mucha avidez de reencontrarse a todos los que no viven en Buenos Aires con sus familiares y amigos que viven en Buenos Aires. Entonces, va a haber muchísimo turismo para las fiestas y ahí queremos ser especialmente precavidos porque, dado que se van a alojar en casas de familiares y en casas de amigos, está bueno para ambas partes, para el anfitrión y para el visitante, estar tranquilos de que nadie va a contagiar a nadie. Así que yo creo que eso también va a ser una muy buena medida tranquilizadora para que, de vuelta, no hayan estos rebrotes y podamos disfrutar en paz de la estadía en Buenos Aires. ¿Y cómo se va a controlar esto, que la gente efectivamente se realice ese test? ¿Y qué pasa con aquellos visitantes que no se practiquen este control? Mira, nosotros lo que vamos a apelar en gran medida es a lo mismo que venimos apelando desde la ley de emergencia sanitaria en la ciudad, allá por marzo, que es a la responsabilidad, al cuidarnos entre todos. Es decir, acá, si bien vamos a tener un Estado presente como siempre, cuando vos hoy entras a un comercio sin barbijo, el primero que te dice, por favor, señor, póngase el barbijo, es el que está atendiendo, aquel que está todo el día adentro de ese local y quiere ser el primero que está seguro en que puede trabajar sin riesgo a contagiarse. Con lo cual, hay que verlo al revés. Esto es una oportunidad porque esto va a estar cubierto por el sistema de salud, ya sea privado o público, pero no va a salir como si va a salir del bolsillo del turista internacional. El costo de ese test para el turista nacional va a estar cubierto, con lo cual va a ser un test, entre comillas, que no le va a afectar económicamente a ese turista nacional y que va a dejar tranquilo a sus amigos, a sus familiares, que estamos libres del COVID. Ahora, por supuesto que también tenemos mecanismos vía tecnología, desde las declaraciones juradas que exige Nación en un sistema digital para saber quién viene a la ciudad de Buenos Aires, o la telefonía celular que permite, mediante radares, saber qué
prefijos que no son 011, que son los teléfonos de Buenos Aires, están entrando a la ciudad de Buenos Aires y tener la posibilidad de pedirles que se hagan el testeo y eventualmente saber quién se lo hizo y quién no. Y te hago la última pregunta que tiene que ver con una cuestión de contexto. Es un hecho que ha sacudido al mundo entero el fallecimiento de Diego Armando Maradona en la semana pasada. Y la ciudad de Buenos Aires ha tenido durante tu gestión la decisión, por ejemplo, de generar circuitos en torno al Papa Francisco, digamos, a personalidades que para los argentinos son muy importantes y que para el resto del mundo también, y pueden ser un motivo de visitación. ¿Están pensando o empezando a trabajar en algún tipo de circuito vinculado a Maradona? Bueno, me anticipaste, Rolando, veo que conocés bien lo que hemos hecho en estos últimos años, y sí, por supuesto, teniendo la ciudad tantos lugares icónicos de la historia de Diego Armando Maradona, yo creo que casi te diría que es un deber. Tenemos nosotros que organizar circuitos y entender bien cuáles han sido esos lugares más preciados para Maradona, para que después aquel que visita la ciudad de Buenos Aires pueda recorrerlos, pueda contactarse y conectarse con esos lugares físicos que han sido claves para la vida de el que fue posiblemente el argentino más conocido en el mundo, que es Diego Armando Maradona. Además incluiría en este caso muchos barrios, ¿no? De muchos lugares distintos de la ciudad, como pienso en La Boca, el barrio, la cancha de Argentinos Juniors, en el centro, en el corazón de la ciudad, ¿no? Un ámbito, digamos, una perspectiva muy amplia para generar circuitos. Sí, exacto. ¿Dónde vivió? ¿Dónde jugó al fútbol? ¿Cuáles eran sus lugares preferidos de la noche? ¿Dónde le gustaba? Bueno, él era famoso por su afición a la pizza y cómo le gustaba la pizza. Es decir, de vuelta, tenemos muchísimo para armar circuitos que tengan que ver con esos lugares icónicos de la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a hacer, no te quepa la más mínima duda, y pronto. Gonzalo, te agradezco muchísimo. No sé si hay alguna información vinculada a esta apertura de Buenos Aires que te parezca importante resaltar, que nos haya quedado fuera de la charla hasta el momento. No, vos en un momento me preguntaste si sabíamos algo con respecto a cuáles eran los próximos pasos de apertura de los distintos mercados, tanto regionales como internacionales, y la respuesta es no. Todavía no hay una proyección o una previsión de cómo se van a ir abriendo los mercados. Yo creo que el gobierno nacional, y me parece bien, está siendo muy prudente con respecto a cuáles son las amenazas de rebrote, etcétera, etcétera. Pero creo que también sería bueno, dado que estamos iniciando, digamos, o estamos ya transitando la temporada alta, tener mejor una mayor previsibilidad de cuándo y qué mercados serían los próximos que podrían venir a la ciudad de Buenos Aires y al resto del país. Hay mucho interés en la región por conocer las fechas en las que van a poder volver a la Argentina, y eso implica seguramente volver a Buenos Aires, ¿no? Que es la principal puerta de entrada. Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros y por contarle a nuestros seguidores cómo se está desarrollando esta apertura de Buenos Aires en términos de seguridad también, ¿no? Gracias a vos, Rolando, y bueno, a disposición, como siempre, cuando quieras que volvamos a hablar. Muchas gracias. Les recordamos a nuestros seguidores que se pueden suscribir al canal de YouTube de Hostel Tour y pueden hacer clic en la campanita para recibir todas las notificaciones y recibir al instante, por ejemplo, la entrevista que estamos haciendo ahora con Gonzalo Robledo. Muchísimas gracias. A ustedes.